Hola, en esta clase vamos a ver cómo funciona el consumidor, cómo piensa el consumidor, o sea, cómo el consumidor hoy en día se maneja en las redes, se maneja en el mundo de Internet. Básicamente vamos a hacer un análisis del comportamiento del consumidor en las plataformas digitales. Pero para esto tenemos que entender, como ya vimos en clase anterior, que hubo diferentes etapas en la vida del consumidor. El consumidor fue cambiando con los años, por lo tanto también tuvo que ir cambiando el marketing. Venimos de un marketing 1.0 que estaba centrado principalmente en el producto y en los beneficios y en las bondades de ese producto. Y llegamos a un marketing, ¿sí?, centrado en el consumidor, en donde el consumidor era lo importante, en satisfacer las necesidades del mismo, en darle valor a las relaciones, en utilizar otros medios más interactivos. Y era una comunicación bidireccional entre la marca y el consumidor. Y cuando hablo de todo esto parece que estuviéramos hablando de la era actual, de Internet. Pero realmente esto ya está pasando. Estamos entrando en una nueva etapa del marketing, que es la etapa 3.0, en donde el marketing ahora se está centrando en los valores, en crear un mundo más sostenible, en darle valor al entorno, por supuesto, en seguir utilizando medios interactivos, pero solo medios interactivos. Ya los medios tradicionales están cayendo en desuso, las nuevas generaciones prácticamente no están utilizando medios tradicionales y ya es una comunicación multidireccional. Y hay que entender primero todo esto para poder conocer al consumidor, entender que ahora el consumidor ya pasó de ser un consumidor pasivo, pasó a ser un prosumidor, un consumidor que produce contenido y ahora no solamente produce contenido, sino que además espera que todos esos contenidos aporten valores a la sociedad, aporten valores a su vida, que sea realmente relevante para sus necesidades. Entonces, lo que necesitamos precisamente es conocer al consumidor, conocer sus problemas, conocer cuáles son los valores que lo mueven, que lo motivan, y de esta manera poder adaptar nuestro negocio a este cliente, a este consumidor al cual queremos llegar. Y como, por supuesto, cambió el mundo, cambió la forma de consumir y cambió la forma de comprar, y como empresarios, o como dueños de una pyme, o como dueños de un proyecto, o como soñadores de un proyecto, no podemos dejar de ese lado ese otro yo, ¿sí?, esa parte que tenemos también como consumidores, y entender que la pieza clave hoy de cualquier negocio que hagamos, y más si es un negocio con una fuerte pata en lo digital, es que tenemos que entender cómo piensa y cómo vive este consumidor. Y quiero ahora que veamos un caso, el caso de Atrápalo.com. Atrápalo.com me gusta mucho cómo maneja las redes, cómo maneja su mensaje con los consumidores. Y en este caso que vamos a ver, que ahora los voy a invitar a que lo vean, este es un caso en donde la marca entendió la problemática de uno de sus clientes y en vez de quedarse de manera pasiva o ignorarlo, decidió actuar. Así que los invito a que pongan pausa en este momento en el video y que accedan al link que va a estar en la sección de enlaces del video que se llama Una novia para capo. Les invito a verlos y que después regresen al curso y que continuemos la clase. Gracias. Bueno, me imagino que ya vieron el video. Y además de reírse un poco, pues realmente es gracioso, está muy bien armado. Me parece una idea excelente el que una marca pueda escuchar al consumidor, entender la problemática, que quizás no era solamente la problemática que tenía Capo, sino la de muchísimos consumidores más que estaban recibiendo el mensaje incorrecto en el momento incorrecto, y la marca, en lugar de salir solamente a disculparse o ignorarlo y hacer como que nada pasó, no, tomó el tema y accionó para poder darle una solución y poder subirse al mensaje y participar con las redes. Y esto es lo que hablaba antes en el slide anterior, de que ahora la comunicación es multidireccional. Ahora no solamente las marcas hablan con el consumidor con las marcas, sino también las marcas hablan con el entorno del consumidor y viceversa. Con lo cual es una comunicación multidireccional que hay que tener muy en cuenta al momento de armar las estrategias. Y ahora quiero hablar de las características que tiene el consumidor digital. El consumidor digital
piensen lo siguiente, accede a muchísimos sitios al mismo tiempo, tiene poco tiempo, es una persona que vive en la inmediatez. Y esto no solamente porque el consumidor es así, sino que obviamente las plataformas lo llevaron a eso. Las redes sociales llevaron a que hoy, como consumidores, estemos esperando que todo sea rápido e instantáneo. Y por lo tanto, no podemos aceptar que una plataforma funcione lento o algo tarde mucho en darme la respuesta a lo que estoy buscando. Entonces buscamos la agilidad, buscamos la inmediatez como consumidores digitales. Somos adaptables, tenemos la capacidad como consumidores digitales de adaptarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, etc. El nuevo consumidor, además, es analítico, es escéptico, por naturaleza duda ante el mensaje, ya no se come, no se cree el mensaje tan fácilmente como lo hacía en otras épocas, sino que tenemos que llegar con un mensaje y una calidad de mensaje muy clara para poder entrar en la cabeza de ese consumidor. Entender que ese consumidor lo primero que va a hacer, va a analizarnos, no va a ir de forma compulsiva a comprar o a consumir, sino que va a buscar información, va a buscar reviews, va a utilizar Google o cualquier otra plataforma, incluso hasta le va a preguntar a sus amigos en las redes, a sus contactos en realidad, qué opinan de tal marca. Entonces es importante tener en cuenta que el consumidor de hoy en día hace un uso de su cabeza, de su cerebro, de su smart, para entender si esta marca lo que me quiere dar es realmente para mí o no. Y es importante también entender que el consumidor, el nuevo consumidor, el consumidor digital, genera diálogo, opina, critica, comenta y se retroalimenta de las redes y de sus contactos. Por lo tanto, es importante también que no solamente estemos vendiendo nuestro producto, sino también que generemos contenido alrededor de ese producto para poder posicionarnos frente a ese consumidor. Y por último, y si bien es una obviedad, tiene presencia constante en la red, está todo el tiempo conectado. Hoy Internet no es solamente un lujo de nuestras casas o del trabajo, sino que lo llevamos en nuestros bolsillos, les diría casi el 100% del tiempo. Podemos excluir los momentos en que dormimos, y no tanto, lo tenemos al lado de nuestra mesa de luz. Por lo tanto, vivimos conectados. Bueno, y para cerrar esta clase y hacer un poco de resumen, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conocer a nuestro consumidor, tenemos que ponernos en la piel de nuestro consumidor, tenemos que llegar con un mensaje claro, y eso es súper relevante para poder potenciar nuestra marca, posicionar nuestra marca de la forma correcta. Y para poder entender al consumidor, hay que entender que existen diferentes métodos, diferentes formas de estudiar el comportamiento de los mismos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que los invito a ver la próxima clase, donde vamos a ver justamente cómo estudiar los comportamientos de los consumidores. Gracias. Como les conté en la clase anterior, ahora vamos a ver diferentes métodos que existen para estudiar el comportamiento de los consumidores en las plataformas digitales, en Internet básicamente. ¿Para qué nos sirve estudiar el comportamiento? Básicamente para poder satisfacer las necesidades que tengan los consumidores, llegar a conocer cuáles son las profundas motivaciones, ¿sí?, que tienen y cómo retenerlos en nuestras plataformas. Para ello podemos hacer uso de diferentes disciplinas, algunas como la psicología, la economía, las neurociencias, la estadística, entre muchas otras, y algunas que vamos a ver en los próximos slides. Lo interesante de esto es que básicamente toda la información que logremos recolectar a través de estas metodologías nos van a permitir mejorar aún más nuestras estrategias y poder llegar mucho mejor al consumidor que estamos buscando. La primera estrategia que quiero contarles es la psicología del consumidor. Esta es una disciplina que estudia básicamente el comportamiento que tiene el consumidor, así como los aspectos que influyen en su decisión de compra,
Y se utiliza, por ejemplo, para establecer los precios, ¿sí? Entender, por ejemplo, si un consumidor está mucho más afectado cuando el precio termina en 99 o termina en número 7, que por ejemplo es una técnica muy utilizada, que cualquier precio terminado en 7 hoy en día se sabe que convierte mucho mejor, o no ponerle centavos, o sí ponerle centavos. Bueno, todo esto se puede estudiar a través de la psicología del consumidor y establecer este tipo de estrategias, ¿no? Mejorar los precios, hacer promociones, ofertas, descuentos, etc. También sirve, la psicología del consumidor, sirve también para poder crear la necesidad en el consumidor a partir del producto. Un caso muy típico de esto fue el caso del iPad, de cuando Apple, cuando Steve Jobs lanza el iPad. El iPad era un producto que en realidad nadie quería, no existía en el mercado el concepto de iPad, o sea, no había una necesidad puntual de comprar un iPad o tener un iPad, ¿sí? No era algo que estuviera en la mente del consumidor. Y a través de diferentes estrategias y saber cómo consumían los consumidores, pudieron hacer una excelente estrategia de marketing para poder posicionar un producto y generar la necesidad de algo que no existía previamente. Otro método para poder establecer cómo consumen nuestros consumidores, valga la redundancia, es la etnografía. La etnografía es una disciplina que básicamente lo que hace es estudiar las percepciones, los comportamientos sociales y las interacciones que tienen los internautas en un periodo determinado de tiempo. Lo que hace esta técnica es analizar de manera muy profunda y sistematizada el comportamiento de un usuario o de un consumidor en la red. Y básicamente lo que hace es analizar las conversaciones que tienen, la forma en que se relacionan a través de medios sociales con otros consumidores. Y de esta manera permiten conocer cuál sería la percepción que puede llegar a tener este consumidor sobre una marca, un producto o un personaje público, un influencer, por ejemplo. Otra de las técnicas que se utilizan y que es muy utilizada por muchas grandes compañías del mundo digital es el neuromarketing. Es básicamente implementar diferentes técnicas de neurociencias al marketing. El objetivo principalmente es analizar los diferentes niveles de atención que tienen las personas a diferentes estímulos y de esa manera explicar o predecir el comportamiento basándose en la actividad neuronal que tienen estos consumidores. El estudio del comportamiento humano desde las neurociencias permite tener un mayor conocimiento de cómo los diferentes estímulos afectan al consumidor y de esta forma pueden crear una experiencia mucho más enfocada y segmentada y que se adapte a las necesidades de estos consumidores. Un ejemplo clarísimo de esto en el mundo digital es la forma en que cambió la manera en que se mostraba la publicidad en Facebook. A través de un estudio de neuromarketing, utilizando en realidad técnicas de neuromarketing, se identificó que la mayoría de los usuarios eliminaban de la mente la barra derecha de Facebook al entrar a Facebook. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque sabían que ahí había publicidad. Entonces, de esa manera, automáticamente ya el cerebro dejaba de mirar esa barra porque sabía que lo único que iba a consumir ahí era publicidad. Entonces, Facebook lo que hizo fue cambiar el contenido que tenía la barra de la derecha y optó nuevos métodos para generar pautas, como por ejemplo utilizar los carruseles y también el timeline, ¿no? Las publicidades que aparecen en nuestro timeline. Esto hablando, por supuesto, en dispositivos en desktop, ¿no? En mobile no existe la barra de la derecha. Pero bueno, eso es una de las formas que se puede utilizar, por ejemplo, el neuromarketing. Y otra de las técnicas muy utilizadas y muy conocidas en el mundo digital es Big Data. Big Data, si lo tenemos que definir de alguna manera, se puede definir como el proceso de recolección de datos y su inmediato análisis para poder encontrar patrones recurrentes, nuevas correlaciones y tendencias de los consumidores. Básicamente el Big Data lo que nos permite es entender y conocer muy profundamente al consumidor y de esta manera aportarle un montón de datos al mundo del marketing digital para poder acercarlo mucho más al usuario final. Tengamos en cuenta que Big Data está conformado de muchísimo volumen de información. Básicamente es recolectar lo máximo que se pueda de los consumidores, qué están haciendo, en qué horario, dónde visitan, cuánto tiempo se quedan, cuáles son sus perfiles. Toda esa información se recopila en enormes bases de datos que después el trabajo el trabajo más importante no es la recolección de los datos, sino después el análisis posterior. Lo más rico del Big Data es
saber cómo analizar esa información, y creo que ahí está el mayor desafío de Big Data, que es algo bastante novedoso, que apareció en los últimos años como algo muy fuerte en el mundo del marketing, y todavía falta como terminar de definir realmente cuáles son los usos prácticos que se le puede dar y las empresas que se están posicionando al utilizar Big Data. Pero realmente aquellas compañías que han logrado encontrar patrones de comportamiento útiles para el marketing utilizando Big Data se han podido diferenciar muy fuerte de la competencia. Eso era todo relacionado a los diferentes tipos de estrategias para conocer al consumidor. Pero es importante entender que el consumidor digital es multicausal. Esto quiere decir que depende de diferentes tipos de estímulos que lo van impactando, dependiendo en el momento y en el lugar en donde están. Y eso los hace completamente dinámicos, ¿no? Igual que como el medio en el cual se están desenvolviendo. Por lo tanto, conocer y poder predecir los patrones que tienen los consumidores, eso va a ser lo que va a ser la gran diferencia al momento de definir una buena estrategia de marketing digital para poder satisfacer las necesidades de estos consumidores. Creo yo que quien logre tener el mayor conocimiento de los consumidores va a ser el que logre ganar la carrera por conquistar al cliente frente a su competencia. Bueno, llegamos al final de esta clase y los quiero dejar, en este caso no como una tarea, sino más que tarea, una reflexión. Los invito a reflexionar sobre cómo definieron actualmente las características de sus consumidores, si pudieron identificar realmente cómo piensan estos consumidores, cómo consumen online. Y si utilizaron alguna de las técnicas que hablamos en esta clase, los invito a compartirla en los comentarios, que nos cuenten cómo fue su experiencia. En el caso de haber utilizado otras, que también los invito a que nos cuenten. Y en el caso de no haber utilizado ninguna y haber hecho alguna metodología propia, también los invito a contarlas y compartirlas con el resto de los estudiantes de Platzi para, entre todos, enriquecernos y ayudarnos mutuamente. Gracias. Nos vemos en la próxima clase.